refractariedad, cómo iba, si iba hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si se acercaba al electrodo, la magnitud de la onda. Entre más grande, más masa, más grande la onda. Lo que les explicaba, lo que me había levantado y que les decía si un electrodo está en diagonal, por ejemplo, a la dirección de lo que estoy evaluando, se va a ir aumentando a medida que se vaya acercando y al punto como transversal, y lo que se vaya alejando va a ir hacia abajo. Las partes del electrocardiograma, los cuadritos, cuánto equivalen hacia arriba, ya sea, o sea, en voltaje y en tiempo, si es que se acuerdan que tenían que estar bien posicionado y calibrado, porque si no se hacía zoom y se veían cosas extras que no eran. Cada una de las ondas, qué significaba cada una, en qué punto iba en cada una, los tiempos, las derivaciones, las direcciones de las derivaciones, ¿ya? El eje, que era la suma de las derivaciones, y ¿cómo se llama esto? Las precordiales, ¿ya? Y ahí está cómo se iba a ver la onda en cada uno, que en base a lo mismo de cuando iban los electrodos, si es que estaban en diagonal. Las derivaciones por cada cara, cómo tenían que tomarle el electrocardiograma, más que nada, así como los pasos a seguir, que anotar, en qué fijarse si es que que estuviera bien tomado, qué cosas tener en cuenta del paciente, eh, lo que se tiene que registrar, el orden de cómo voy a analizar el electrocardiograma, ritmo y frecuencia, las dos reglas principales, la de 300 y las de 6 segundos si es que eh, hay alguna arritmia, y qué equivalía cada onda, en segundos, en grados y en las derivas que lo iba a ver. ¿Ya? Profe, disculpe, una duda. ¿A qué se refería esa parte de 300? Que en eso me había quedado una duda. Ah, lo del 300 es el clásico como la regla del 300, 150, 100, 75, que yo pongo un R en una de las líneas grandes, y cada cuadrito grande voy poniéndole como la frecuencia. Si, por ejemplo, el siguiente R va a quedar entre el 75 y el 60, es porque mi frecuencia cardíaca está entre esos valores. ¿Ya? Puedo decir un aproximado, por ejemplo, probablemente va a estar en 70. ¿Ya? ¿Cómo saco eso? Es en base a una división de 300. ¿A qué me refiero? Del primer R cuento los cuadritos que están, eh, ¿cómo se llama esto? A los que está el próximo R. Por ejemplo, este estaba uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? O sea, está entre 4 y medio, entre 4 y 5. A los 4, 300 dividido por 4 son 75, 300 dividido por 5 son 60. Entonces, con eso calculo el 300, 150, 100, 75, 60 y así. ¿Ya? Que habitualmente como que me los dicen de memoria lo de los cuadritos, pero es por eso, es porque yo divido la cantidad de cuadritos en 300. O sea, 300, perdón, la cantidad de cuadritos que hay entre las dos R. Esa es Ya. la que conocen, esa como el 300 y tanto. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces vamos a partir con hipertrofia. ¿Ya? Entonces, electrocardiograma patológico, eh, en el caso de las hipertrofias, o qué es la hipertrofia en sí, es la respuesta de cualquier cavidad cardíaca a la sobrecarga de trabajo, sea por poscarga o por aumento de volumen. ¿Ya? Tal como les había dicho recién. Eh, Hay que recordar que la irrigación del miocardio va desde el epicardio hacia el endocardio, ¿ya? Y que en consecuencia la parte muscular subendocárdica es la que tiene más posibilidades de sufrir isquemia. ¿Ya? Eso se le había dicho en la clase de arritmia, ¿ya? Los signos en el electrocardiograma de las hipertrofias son una, la desviación del eje eléctrico, que es lo que les hablaba, si es que, por ejemplo, para dónde se iba a desviar el eje si es que estaba muy hipertrofiado la aurícula derecha,
probablemente más hacia la derecha, ¿ya? El aumento del tamaño de las deflexiones, ya que es lo que habíamos hablado de lo que les había explicado recién, que entre más grande sea la masa que estoy evaluando y estoy midiendo, más grande va a ser la deflexión, más grande va a ser la onda, ¿ya? Y algún tipo de trastorno de la repolarización por isquemia subendocárdica. ¿A qué me refiero con eso? Porque si está más dilatada, o sea, más hipertrofiada, la zona subendocárdica o endocárdica va a estar aún más lejos de la irrigación epicárdica. Entonces, por lo tanto, voy a empezar a ver trastornos de repolarización y signos de isquemia subendocárdica. ¿Ya? Entonces, la magnitud de la flexión, como les decía, que es lo que les expliqué recién, así como a la rápida, es la masa que tenga de miocardio que esté moviéndose o que esté moviendo una cierta cantidad de energía. Entre más masa, yo voy a aumentar la onda, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si veo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, voy a ver un aumento de la onda que estén dirigidas en esa dirección, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a ver más potenciado en esas ondas, las que midan hacia esa dirección, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a estar más masa asociada a ese movimiento, a esa energía, ¿ya? Entonces, vamos a ir específicamente en cada uno. La hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿ya? ¿En qué casos creen que se puede dar? Ya que vimos valvulopatías, por ejemplo. ¿En estenosis aórtica o no? Sí, más a la larga, pero hay una que se ve más todavía. No sin mitral. Perfecto, exacto. Por lo mismo, porque va a necesitar más energía para superar la obstrucción de la válvula mitral. Entonces, ¿qué voy a ver? Como es la aurícula izquierda, se va a ver una P ancha. ¿Por qué ancha? Porque así, hacia el lado. Porque como estoy, eh, como viene la corriente, viene desde la aurícula derecha, ¿no es cierto? El nodo sinusal va a estar en la aurícula derecha. Tiene que pasar habitualmente por ¿cómo se llama esto? El circuito de Bachmann, ¿ya? Esa como conexión que les decía que era más rápida entre ambas aurículas, ya que va a lograr despolarizar ambas aurículas, como concomitantemente que no se vea una onda disociada, como cada una por sí sola. Pero si yo tengo una aurícula izquierda más grande, como más dilatada o más hipertrofiada, se va a demorar más o va a tener más masa asociada que la aurícula derecha habitualmente. Entonces, lo que va a hacer es que se va a demorar más en rellenar o completar la cantidad de masa que tiene la aurícula derecha, la aurícula izquierda, perdón. Va a demorarse más en pasar este potencial de acción, ¿ya? Porque tengo que cubrir más masa y devolverse o más que nada, bajar al nodo AB. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a alargar en el tiempo la onda P, ¿ya? Tanto así que en algunos puntos, si se dilata mucho, puede haber una onda P mellada, una onda P que se diferencie cada aurícula, ¿ya? Por ejemplo, la primera parte, ¿ya? Sería la aurícula derecha. La segunda parte, si se fijan, está un poquito más alta y con una cierta mella, ¿ya? Eso significa que es la aurícula izquierda, ¿ya? Se está despolarizando a distinto tiempo, ¿ya? El D2 es la mejor opción para ver esta onda P, ¿ya? También me sirve, o cuál creen que me sirve también, harto, con la dirección que tiene De la uno. derivada. Sí, perfecto, perfecto. En D1, por lo mismo, porque como tengo esa dirección de derecha a izquierda, ¿ya? También me va a servir, se va a ver
esta P mellada, ¿ya? En cambio, cuando hay hipertrofia de la aurícula derecha, ¿cuándo se le ocurre que hay hipertrofia de la aurícula derecha? Estenosis tricuspide. Perfecto, exacto. Sí. Se va a generar una onda P alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda se va a seguir despolarizando igual de rápido, ¿ya? Porque va a pasar por Bachmann y va a demorar el mismo tiempo que se estaba demorando antes. Pero la izquierda en sí, ¿ya? Que es de donde va a partir el impulso, va a necesitar más, o va a mover más masa, ¿ya? Porque está hipertrofiada. Entonces, al mover más masa, tal como habíamos hablado, se aumenta la magnitud de la deflexión, ¿ya? Como acá. Entonces se va a ver una onda P alta, ¿ya? Mayor a 2,5 cuadritos, ¿ya? O 2,5 milivoltios, ¿ya? Es por eso que les decía que era importante la cantidad de cuadritos de milivolt en la onda P, saber también en la onda P de cuánto tenía que ser, lo normal. La Profe, hipertrofia del ventrículo, perdón, dígame. una consulta. En base Sí, al ejemplo anterior de la hipertrofia auricular izquierda, sí. en base a la estenosis en el fondo mitral, porque en la estenosis mitral, ¿cierto? Lo que se generaba era, lo clásico era como una FA, que era la fibrilación Puede generarse auricular. una fea. En ese caso, se vería como la onda P ancha y después desaparecería, si es que está debutando con una... A ver, es que a ver, no todas las hipertrofias, ¿cómo se llama esto? De aurícula izquierda necesariamente tiene que haber FA. No en todas las estenosis mitrales va a haber FA. Ya hay una gran posibilidad, pero si solamente veo estenosis, o sea, veo hipertrofia, perdón, de la aurícula izquierda, ¿ya? Si no se desordena, si por ejemplo se demora un poco más, pero no se desordena el ritmo, no se desordena la cantidad de flujo, no se genera un choque entre los focos, no va a haber FA. No sé si me explico, ¿ya? La FA se produce tal como habíamos hablado porque se empieza a engrandecer la musculatura y empiezan a aparecer como focos de potenciales de acción distintos en las mismas células auriculares, pero no siempre pasa. Hay veces que se puede ir agrandando y ir ordenadamente, seguir ordenadamente el flujo del potencial de acción, que viene desde el no sino auricular, ya que no va a desordenar. Entonces, en esos casos, yo voy a ver bien marcada la onda P ancha. Y de hecho, eso, ya con mayor razón, si yo tengo eso, yo tengo que sospechar o tengo una estenosis mitral y que en algún momento me puede llevar a una FA, ¿ya? Y tengo que estar atento, tengo que estar controlando seguidamente, tengo que darle indicaciones al paciente, qué cosas tiene que sospechar, qué cosas tiene que estar atento, ¿ya? ¿Por qué cosas tiene que venir a consultar nuevamente? Porque le pueden pasar, por ejemplo, palpitaciones, ¿ya? Por ejemplo, disnea, por ejemplo, que tenga algún dolor en el pecho, consultar dirigidamente, ¿ya? Por eso, porque se puede descompensar. De hecho, puede ser un signo de que en algún momento más adelante me venga una FA, me descompensa, ¿ya? Ya, profe. Pero para que Muchas lo tengan gracias. claro, no hay problema. Entonces, tengo la hipertrofia de ventrículo izquierdo, ¿ya? ¿Cómo mido esto? ¿Ya? ¿O por qué se produce una hipertrofia de ventrículo izquierdo? ¿Por qué se puede producir? Lo más clásico. Más que valvulopatía. Sobrecarga. ¿Ya? Pero ¿en base a qué? ¿A qué patología clásica? ¿Insuficiencia cardíaca o no? Hipertensión arterial. Eso se produce a la larga, Ay, sí. pero ¿qué ¿Estenosis cosa en aórtica? general? Ya, esa es la Hipertensión valvulopatía. Se produce así, pero hay una patología más común de ¿La que hipertensión. hipertensiva? produce hipertensión. Perfecto, sí. Sí, creo que lo decían, pero Sí, sí lo dijeron antes. Ah, ya, perfecto. Sorry, no, parece que estaba hablando bien. No lo escuché. Muy bien, hipertensión. Ya, esa es la más clásica. Esa es la más clásica para generar hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cómo voy a ver esto? ¿Ya? Y por eso tienen que tener en cuenta que hay
momentos o condiciones, por ejemplo, en una crisis hipertensiva en la que se puede dar un símil a esto, ¿ya? Y eso es lo que les trataba de explicar ese día con la sobrecarga del ventrículo izquierdo, que no necesariamente es una hipertrofia como tal, ¿ya? Que no necesariamente es un signo de insuficiencia cardíaca o de sospecha de insuficiencia cardíaca, sino que simplemente esté con una sobrecarga por la hipertensión que está cursando en ese momento. Pero si yo controlo la hipertensión, se desaparecen, ¿ya? Entonces, esa es una manera de diferenciarlo. Si yo controlo, por ejemplo, la presión y esto no desaparece, sí o sí va a ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo como tal, ¿ya? Pero se puede dar en cosas que no sean hipertrofias, ¿ya? Puede dar un símil, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo vemos esto con el índice de Sokolov? Que sea mayor a 35 milímetros, que se suma la onda S más profunda en B1 y en B2. No sé si se acuerdan que tanto B1 y B2 iban a ser más hacia abajo o más profunda, tendían a ser más profundas que altas. ¿Por qué? Porque es lo más lejos que estoy de la punta del corazón, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan si veíamos esto? Perdón, voy a volver. Si veíamos esto en B1, como estoy más lejos de la punta del corazón, que está acá, ¿ya? Por eso está en blanquito, como está más lejos, se va a ver más profunda, ¿no es cierto? Porque se acerca un poquito, ¿no es cierto? El principio en el nódulo sinoauricular se acerca un poquito al B1, pero después se aleja todo el recorrido hasta la punta. Por eso se va hacia abajo, ¿ya? En B2 pasa más o menos lo mismo, ¿ya? Y en cambio, en el B5 y el B6 se van a ver más altas, porque están más cerca de la punta, ¿ya? Entonces, por eso yo tomo en cuenta en Sokolov profundas en B1 y en B2 y ondas R altas en B5 y B6, ¿ya? Por eso yo tomo en cuenta eso, ¿ya? También cualquiera de las ondas que mencionamos antes mayor a 25 por sí mismas, ¿ya? Y que en ABL sean también mayor a 11 milímetros. Cualquiera de esas tres se consideran como hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Eh, la miocardiopatía hipertrófica, además de signos de hipertrofia, tiene ondas gigantes e invertidas muchas veces, por lo que estaba hablando, sí, hable nomás. Dígame. Profe, cuando dice Dígame. también cualquiera de las ondas mencionadas mayor a 25 milímetros, por ejemplo, en B1 o B2, ahí evalúa hacia abajo, ¿o no? Sí, po, sí, 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 Ah, ya, ya, claro. B1 B2 para abajo, B5 B6 para arriba. ¿Ya? ya. Cualquiera de las dos. ¿Y Si es que no llegaran a sumar, si son una sí? por sí sola, ya se considera. Ya, pero. Eh, ah, las ondas T gigantes e invertidas, ¿ya? Se pueden dar por lo que habíamos hablado, por la isquemia subendocárdica, ¿ya? Como están dilatadas, ¿ya? Le está llegando menos sangre o se está demorando mucho en llegar la sangre al área subendocárdica. Entonces tiene como una isquemia relativa, ¿ya? Entonces se ve como signos de isquemia temprana, como son la T aplanada, la T invertida, ¿ya? Que los vamos a ir viendo más adelante, pero aplica para esto también, ¿ya? En la miocardiopatía dilatada también tiene signos de hipertrofia, ¿ya? ¿En qué se puede producir una miocardiopatía dilatada? Izquierda. Insuficiencia aórtica. Sí, perfecto. ¿Y en qué más? Incluso en cuál más. También hay insuficiencia, pero ¿de qué válvula? Más que la aórtica incluso. Mitral. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Porque va a empezar a agarrar todo lo que no retiene la aurícula, va a empezar a pasar al ventrículo, ¿ya? Por eso se agranda más todavía. ¿Ya? Pero en ambas está bien, ¿ya? En ambas está, ¿cómo se llama esto? Se dilata el ventrículo izquierdo, ¿ya? Eh, puede tener estos signos como clásicos de hipertrofia izquierda asociados a las otras hipertrofias, ¿ya? A las que estén concomitantes. O sea, por ejemplo, si es mitral, se va a ver hipertrofia también o dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, con mayor razón, voy a ver ambas cosas. Por ejemplo,
la P ensanchada y los signos, los índices de Sokolov. ¿Ya? Aquí están más o menos la sensibilidad y las especificidades. Más que nada, después se lo aprenden, no hay problema, no vamos a repasarlo, pero son lo mismo que les había hablado recién. ¿Ya? La suma que dé mayor a 35, alguno de ellos que dé sobre 25 o el RNABL que estén mayor a 11. ¿Ya? El índice de Lewis, ¿ya? O la hipertrofia del ventrículo derecho, ¿ya? Es lo mismo pero al revés. No sé cómo explicarlo de mejor manera. ¿Ya? Se suma una onda S profunda en B5 y B6 y la onda R más alta en B1 y B2, ¿ya? Pero con un índice menor o un punto menor. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, ¿ya? Volvemos de nuevo a esto mismo. Volvemos a esto mismo. ¿No es cierto que predominantemente el B1 va a estar más hacia abajo, ¿no es cierto? Porque está el eje hacia acá. O sea, o la dirección habitual del recorrido del corazón va a estar hacia acá. Pero si estuviera hipertrofiado hacia la derecha, hacia este lado del ventrículo, el vector del corazón se tendería a ir más hacia acá, ¿ya? Por lo tanto, esta no estaría tan hacia abajo, sino que estaría más hacia arriba, ¿ya? Predominantemente hacia arriba. Aún así, yo no puedo considerarla tan alta como dejarle 35 milímetros como el índice de Sokolov habitual. ¿Por qué? Porque igual el corazón eh, habitualmente va a tener esa dirección. Entonces, no es que yo finalmente cambie completamente el eje, no es que como que se traslade el corazón para este lado, sino que finalmente voy a desviar un poco la electricidad o el punto final de la electricidad hacia este lado. ¿Ya? Entonces, por eso yo tengo un índice menor, por así decirlo. La suma de los dos tiene que ser menor para que sea positivo en el índice de Lewis, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tiene que estar un poco más positivo y este más negativo, ¿ya? Porque ahora me estoy alejando de estos y acercando a estos. Ahí va. Se suma la onda S más profunda de B5 y B6 y la onda más alta de B1 y B2 y tiene que sumar o ser mayor a 17, ¿ya? Cualquiera de las ondas anterior mencionadas, mayor a 12, la misma relación, ¿ya? S, ¿cómo se llama esto? O profundas en B5, B6 y R ¿qué es esto? O altas hacia B1 y B2, ¿ya? Eh, Tal como les explicaba, lo normal es que no haya una S profunda en B5 y B6 ni R alta en B1 y B2, ¿ya? Para que lo tengan claro. Pero es por eso que cambia en este caso, ¿ya? Es porque cambia un poco el eje. Entonces, además suele tener la desviación del eje a derecha, que lo podemos ir calculando, como lo habíamos visto antes, ¿ya? Con el diagrama. Y una imagen de bloqueo de rama derecha, ¿ya? Vamos a ver más adelante. ¿Qué otras cosas? ¿Ya? La sobrecarga de cavidades, y por eso les decía que había que tener en cuenta la hipertrofia de ventrículo izquierdo, que por ejemplo en la crisis hipertensiva hay sobrecarga de esta, del ventrículo izquierdo, y que se va a ver similar a esta, ¿ya? Pero si yo controlo la hipertensión, por ejemplo, si controlo esa crisis, me deberían desaparecer esas imágenes. Si me desaparecen esas imágenes, probablemente haya estado relacionada con esta crisis hipertensiva y no con una hipertrofia como tal, ¿ya? Signos de isquemia, ¿ya? Tenemos, como estamos partiendo primero por la isquemia y acercándonos al infarto, ¿ya? Signos de isquemia, primero son las alteraciones de la onda T, ¿ya? Hay tres alteraciones de la onda T que son sugerentes de isquemia miocárdica, ¿ya? Sin necesidad que haya un infarto como tal, sino que pueden estar recién comenzando, avisando que va a haber un infarto en adelante, ¿ya? Estas yo las puedo ver muchas veces en la angina inestable, ¿ya? Y que pueden cambiar, por ejemplo, y desaparecer. No perduran en el tiempo y solamente están presentes mientras dura la isquemia, ¿ya? Estas son la onda T invertida, la onda T aplanada y la onda T bifásica, ¿ya? Que sea hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Que sea como una onda doble, ¿ya? A eso se refiere con bifásica. Eh,
¿Se le ocurre alguna condición que tenga que tener como para considerarla algo de isquemia, las ondas, esas ondas T alteradas? No lo puse en el resumen, solamente se lo estoy diciendo acá. ¿Qué se imaginan? ¿Viste una clínica compatible? Una, ya, perfecto. ¿Qué otra cosa? La magnitud, ¿o no? Los milivolts, por el tejido fibroso que cuesta más conducir, ¿o no? Bien, perfecto. Una también, o sea, otra es los milivolts, ya, tengo que considerarlo. Ya, habitualmente ¿cómo se llama esto? Ondas T invertidas mayores a 1 milivolt, ¿ya? Si son aplanadas, tienen que ser aplanadas como tal, no con una cierta desviación como invertida, ¿ya? Porque esa es una consideración que les había dicho en ciertas derivaciones que podían verla así, podían verla invertida, pero como les había dicho, era menor a 1 milivolt, ¿ya? Pero hay otra condición que tiene que ver con las derivadas. Es similar a lo que pasa en el infarto. Tienen que estar en dos derivadas contiguas, ¿o no? Perfecto, exacto. Lo mismo que en el infarto, los signos de isquemia o las alteraciones de la T también tienen que estar en derivadas contiguas, ¿ya? Si no están, puede ser una alteración aislada, tengo que retomarlo, si no tiene clínica compatible y si no tiene las condiciones, por ejemplo, de magnitud, yo no la necesito considerar, ¿ya? Puede ser un hallazgo simplemente, ¿ya? Aquí están las T invertidas, si las ven, ¿ya? ¿Qué, de qué zona creen que sería eso? Esa isquemia. ¿Área lateral? Bien, perfecto. Va ABL, o sea, uno va hacia allá, ABL va hacia allá, B5 y B6 van hacia la punta, ¿ya? Así que está más hacia la izquierda. Signos de isquemia, entonces. Aparte, antes de llegar al infarto, nosotros tenemos otros cambios, ¿ya? Eh, perdón, nada que, perdón, estoy hablando nada que había saltado, que pensé que decía el infradesnivel. Tenemos dos alteraciones que son sugerentes de infarto, ya en la evolución actual. Aparte de los cambios isquémicos iniciales, que son los cambios en la T, tenemos los supra e infradisnivel del segmento CT, ¿ya? Los supradesnivel, lo que está hablando es que hay un infarto que cubre a todas las capas del miocardio, o sea, perdón, del corazón, ¿no es cierto? Eh, en particular cuando es convexo hacia arriba, ¿ya? Como al contrario de esto, como esa curva, pero hacia acá, ¿ya? Perdón, cuando es esa misma curva, pero hacia arriba, ¿ya? Y viene precedido de una onda Q, que me refiero con Q, no está acá, pero la onda Q es la primera que se ve de una magnitud que supere el 25% de esto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, una onda hacia abajo que supere ese 25% o que tenga un complejo QS. No me refiero a que sea solamente una onda para abajo, ¿ya? El QRS sea una onda para abajo y después venga un supradesnivel que sea convexo, ¿ya? Que tenga como una guatita hacia arriba, ¿ya? Eso es muy sugerente de un infarto transmural, ¿ya? Y eso sí o sí voy a trombolizarlo, si es que no está la opción de una angioplastia, ¿ya? En el corto plazo. Si tengo eso, sí o sí lo tengo que trombolizar. El infradesnivel, por su parte, ya que este que está acá, es un signo de infarto subendocárdico, ¿ya? Ya no es solamente la isquemia subendocárdica. Hice alteraciones del ST que solo permanecen mientras esté presente la isquemia asociada a la lesión subendocárdica, ¿ya? La desaparición de esta eh, es un signo de que el síndrome coronario agudo está respondiendo bien a la trombólisis, ¿ya? O la angioplastia, ¿ya? Entonces, presencias de onda Q, ¿ya? Como les decía, tiene que ser mayor al 25% de la onda R, ¿ya? Tanto la presencia de la onda Q
como del complejo QS, ¿ya? Que no haya onda R, que sea solamente una onda hacia abajo, ¿ya? Son signos de infarto establecidos, ya sea que esté cursando en este momento, si es que está con clínica, o que sea antiguo, ¿ya? Habitualmente uno lo asocia con antiguo, uno le encuentra ondas Q en derivadas contiguas a muchos abuelitos, sobre todo, porque creen que a los abuelitos les pasa. Como profe, no entendí. ¿Por qué creen que les pasa a los abuelitos que les encuentro Q sin que ellos tenían el antecedente de un infarto o que sepan de que hayan tenido algún infarto? Tal ¿Y que es lo mismo que les pasa angina a la estable fiebre. o no? Más que angina estable, se les genera desensibilización. Igual que como por ejemplo que no sienten la fiebre en pacientes con infecciones, pacientes adultos mayores con infecciones, también les pasa con el infarto, no les duele, no sienten dolor y a veces y muchas veces han tenido infarto, ¿ya? Entonces no se dan cuenta y muchas veces les pueden tomar un electro y les aparece infarto antiguo. Y uno se asusta porque obviamente si aparece una Q, no puede decir infarto antiguo si es que hasta que yo no descarte que ese paciente no está con un dolor, no está con cambios, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Monitorizarlo, por ejemplo, ¿ya? O preguntarle al paciente, ¿le duele el pecho? ¿Ha estado con disnea? Si, por ejemplo, empieza desde hace un tiempo empezó con edema de extremidades inferiores, yo puedo empezar a sospechar, chuta, tiene probablemente una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, asociada a ese infarto, ¿ya? Si tengo factores de riesgo, por ejemplo, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, perfectamente puede haber tenido un infarto que no lo sintió, no se dio cuenta y que ahora lo está llevando a una insuficiencia cardíaca. Tendría que derivarlo al cardiólogo, ¿ya? Para que le haga un ecocardiograma, para saber cómo está su función, para que ver si no está con insuficiencia cardíaca mayor que necesite mayor manejo, ¿ya? Eh, no sé si se entendió lo que acabo de decir. Mejor respondo, o sea, como díganme si no entendieron alguno, si no paso. Me devuelvo. Entendí, profe. Profe, ¿Ah? pero tengo una duda Súper. con el QS. ¿Sí o sí tiene que haber un Ya. QS o no? ¿Y no tiene que haber onda R? ¿O me basta solo que haya una Q patológica? Aquí, en este te lo voy a explicar. En Ah, este, por ya. ejemplo, tenemos Q, en la de arriba tenemos una Q, solamente Q, no hay QS. Si te fijáis, hay una Q que habitualmente la profundidad, aquí por ejemplo le ponen un 33%, pero puede ser hasta un 25%, puede ser un cuarto de la R, ¿ya? Hasta un cuarto de la R, de la R hacia arriba, si esta Q cumple eso, se considera una Q patológica, ¿ya? Cuando es solo Q. Cuando es QS, como en este, porque si te fijas, tengo una Q aquí bien marcada, ¿ya? Y como no hay R en ningún momento, no tengo una elevación, ¿ya? Una onda en punta que esté dentro del QR, no hay ninguna aquí, se considera QS, ¿ya? Y esta, por ejemplo, se suman las dos, se suman QS y después un supra convexo, ¿ya? Que hacia arriba. Tiene una pequeña concavidad ahí, pero habitualmente se asocia así, ¿ya? Y ese es como el convexo que vemos. Porque el Profe, ahí cóncavo me perdí. se nota. ¿Ah? ¿Dónde está la Q ahí? Porque la S la puntiaguda es grande, ¿o no? ¿O Es esa es que por la Q? eso, como al no haber, a ver, ¿cuál es la primera onda en deflexión en el QRS? ¿La Q? La Q, ¿no es cierto? Entonces, si ¿Sí? aquí en ningún momento hay algo para arriba, ¿cómo leería eso? Primero tengo que leer sí o sí la Q, porque no tengo un R, no tengo una onda positiva en ningún momento. La Q, acuérdense, y por eso les decía que la definición es la que precede a la R, siempre. Y por eso es importante, ¿dónde está? Aquí, ¿ya? Deflexión negativa que siga la onda P y la que precede a la onda R. A mí me faltó ponerle eso, ¿ya? Pero siempre es que precede a la onda R, ¿ya? Entonces,
Si no tengo ninguna, si no tengo ninguna que vaya hacia arriba, la primera que baja, yo considero en parte que es una Q, ¿ya? Y también la S porque no tengo una deflexión negativa que le siga a la R porque no hay R. Entonces se juntan las dos y por eso se considera una QS, ¿ya? No Ya, sé si se profe. entiende. Sí, sí, sí. Ahí se entendió un poco más. Es porque Sí, como no hay ninguna positiva, las dos para abajo se suman, ¿ya? ya. Gracias. Ahí está, ¿ya? Y aquí se consideran dos casos. En este, sí o sí, es algo agudo, ¿ya? No sé si se entiende, porque tengo ya eso es marcado de una necrosis de la pared, ¿ya? La onda Q, pero a la vez también tengo signos agudos, ¿ya? Como tales, que es el supra, ¿ya? Entonces, sí o sí, en este momento está sufriendo un infarto transmural, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es que este es como el más clásico de un infarto. Si ven esto, van a ver infarto, ¿ya? Entonces, Pero que no podría significar otra alteración, ¿cierto? Solamente infarto. en este caso ya tienes muchas señales de que es infarto, ¿ya? Aquí ya es casi, tendría que ser algo muy raro que no se produzca, no se haya producido un infarto acá, ¿ya? Incluso Ay, secundario a otra cosa que no sea aterosclerosis, pero que pueda estar concomitante a otra cosa, pero lo más probable es que tenga un infarto acá, ¿ya? Por la QS y por la pérdida ¿qué es esto? Del supra, ¿ya? De la concavidad. Derivación y la isquemia, ¿ya? De las derivaciones antes mencionadas, la onda Q, las alteraciones del ST y las alteraciones de la onda T, están según las derivaciones que estén presentes, ¿ya? Que pueden ser isquemia o infarto en las distintas partes del corazón, ¿ya? Las principales son esas, ¿ya? Para que las tengan claras, la pared inferior, la lateral, la anterior perdón, la anteroseptal y la lateral. Inferior, todas las que van hacia abajo, anteroseptal, las que están más hacia la derecha, ¿ya? Anterior, todas las que dan hacia el frente y no tanto hacia la punta, y lateral, todas las que van hacia la punta y hacia la izquierda, ¿ya? Las del ventrículo derecho son las que se asocian a las derivadas derechas, ¿ya? Y que habitualmente yo tengo que poner electrodos precordiales hacia el lado derecho. Y ahí también tengo, por otro lado, las posteriores, que son, ¿cómo se llama esto? Que tengo que pedirla siempre que haya un infarto de pared inferior. ¿Ya? Entonces, perdón. Aquí tenemos la mayoría de las derivadas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si se fijan, tenemos aparte asociadas las arterias que ve cada una de las derivadas y es importante porque es lo que voy a ir a buscar en la coronariografía, ¿ya? Son las que habitualmente están afectadas, ¿ya? En este, uy, chuta, se ve más o menos no. Quería preguntarles dónde veían alteraciones. ¿O qué alteraciones ven ahí? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien se atreve? R alta, Mm, no tanto. del ¿Hay un super QS. Hay desnivel en el B5 y B6 o no? super desnivel en B5, B6. Estamos B1, B2, B3, B4, B5, B6. No mucho, no hay mucho Ay, supra. no, pero el ladito como a la izquierda, un poquito más a la izquierda, sube un poquito posterior. ¿Eso qué es? ¿Esto? ¿Sí? Esos sí pueden ser inicio de Supra, ¿ya? B2 y B3. Pero fíjense más en D2, en D3 y en ABF. ¿Qué hay acá? ¿Qué signos hay acá? ¿Invertida o no? onda De invertida de invertida. isquemia. ¿Y veis una R? ¿Veis alguna onda hacia arriba? En D2, en No hay D3. R. No hay R, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son esas? ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuáles ¿US? se juntaban? QS. QS, perfecto. Entonces, lo más probable es que tengo o un infarto antiguo de pared inferior o un signo nuevo de infarto, ¿ya? Entonces, si el paciente, por ejemplo, viniera con dolor, ¿ya?
Por ejemplo, si viniera con dolor epigástrico, puede pasar en este, que le doliera como la boca del estómago. Dijera como, no, me duele la boca del estómago, me duele la boca del estómago y no se me ha pasado, llevo mucho rato, estoy como sudando y no sé qué hacer, me muevo para todos lados y no se me pasa, me tomé un omeprazol, no me hizo nada. Te tomaste un Electro y te sale esto. Lo más probable es que esté cursando con un infarto de pared inferior, ¿ya? Y duele ahí, ¿ya? No duele tanto en el pecho, sino que duele en el epigastrio, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Cuando tengo una epigastralgia, no necesariamente es alguna proceso gástrico, ulceroso, duodenal, etcétera, ¿ya? Tienen esa opción ¿cómo se llama esto? Diagnóstico diferencial, ¿ya? ¿Se entendió infarto? ¿Entendieron infarto? ¿No quieren que repita algo? Pero es que en ese caso solo había QS, no había supra-desnivel del ST. No, no había supra-desnivel del ST, pero sí aquí hay como una cierta elevación del punto J, ¿ya? No les quise explicar, no me quise ir más allá con el punto J, porque en verdad es como algo más específico que en verdad para la rápida o para que vayan partiendo, entendiendo, no es tan necesario. El punto J es como el punto de inicio, que es como la diferencia o la deflexión así como puntuda entre la S y la isoeléctrica, ¿ya? Ese punto, ese punto que se considera como que está ahí, debería estar ahí, ¿ya? Cuando pierde como el quiebre, ¿ya? Cuando se pierde esa deflexión como tan marcada, yo ya hablo de desviación, ¿ya? Si está hacia abajo o si está hacia arriba, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso estaría levemente hacia abajo y hay como un inicio del movimiento del ST, de la onda ST, o sea, del segmento, ¿ya? Y por eso yo considero que Profe, eso también, dígame. es que entonces no es necesario que haya supra o infra del ST para que haya infarto. No, no No, necesariamente no, tiene que. no necesariamente. Lo que sí yo me puede marcar, y de hecho por eso uno considera, y después por supuesto, lo van a ver cuando vean infarto como patología por sí sola, es que el infarto en sí puede ser con supra del ST o sin supra del ST, ¿ya? Y que lo principal que me va a decir es si tengo que trombolizar o no. Porque ¿cómo se llama esto? El supra ST me está hablando de algo transmural, algo que está tapando y matando todo lo que hay como más adelante. En cambio, el sin supra ST me está hablando de que hay capas en las que está llegando un cierto cantidad de sangre, ¿ya? Pero hay otras capas que se están necrosando, que se están muriendo, ¿ya? Entonces, si yo trombolizo, yo voy a trombolizar cualquier otra cosa menos lo que está ahí, ¿ya? No hay algo que esté tapando como tal completamente. Por eso yo tengo que ir ¿cómo se llama esto? Hacerle una coronariografía, ¿ya? Y tengo que cargar al paciente. Tengo que, ¿cómo se llama esto? Anticoagularlo, dejarle la doble antiagregación plaquetaria para que no crezca y se tape completamente y o se convierta en un supra ST, ¿ya? Tengo que dejarle, ¿cómo se llama esto? Los antiempídicos, ¿ya? Atorvastatina a dosis alta para estabilizar la placa, ¿ya? Tengo que dejarle eso. Lo que les hablaba el Leo, si no me equivoco, cuando estábamos allá en el consultorio, ¿ya? ¿Qué es eso? Lo que tienen que dejar como base, ¿ya? Al otro, también, al supra ST también se le deja eso mismo, pero aparte se tromboliza, ¿ya? Pero eso, como que tengo que ir a destruir el trombo. Esa es la diferencia, ¿ya? Para que tengan claro cuando vean infartos que están las dos opciones, ¿ya? Están los con supra-DST y los sin supra-DST. Por ejemplo, los que tienen infra-DLST, yo no los considero supra, ¿ya? Yo no los considero como trombólisis, ¿ya? Para trombólisis, ¿ya? Siempre que no sea un supra, yo considero todo lo otro como un infarto sin elevación del ST. Por ejemplo, esto, ¿ya? Tengo Q, tengo T invertida, ¿ya? Tengo un infarto probablemente. Entonces, ya. ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? ¿O alguna otra pregunta con signos de isquemia e infarto?
Ya. Entonces, las taquiarritmias. Tenemos taquiarritmias, ¿no es cierto? Estos van dependiendo de los ritmos, ¿ya? ¿Cuáles son los ritmos? Los auriculares y los ventriculares. Como creo que les había dicho a los dos grupos, los auriculares se caracterizan por tener complejo QRS angosto, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a transmitirse, o sea, la aberrancia, por así decirlo, la falta de estabilidad por el ritmo en el corazón va a estar en las aurículas, ¿ya? Pero la transmisión hacia los ventrículos va a ser la normal, la rápida de siempre. Entonces, por eso el QRS es angosto. En cambio, las ventriculares, como tienen la aberrancia en los ventrículos, tengo una masa mayor, ¿ya? La onda que se va a alterar principalmente y la que va a estar demorándose más en completar la contracción de los ventrículos va a ser el QRS y se va a ensanchar, se va a demorar más, ¿ya? Voy a seguir teniendo esta arritmia en la que va a ir desordenadamente o ordenadamente rápido, ordenadamente lento, ¿ya? Perdón, el ataque arritmia ordenadamente rápido, em, pero ancho, ¿ya? Entonces, de las auriculares tenemos las sinusales que se generan en el nodo sinusal, ¿ya? Las auriculares ectópicas cuando se generan en otra zona de la aurícula, ya como les había dicho, todas las células auriculares son potencialmente autómatas, ¿ya? No solamente el nodo sinauricular. Esto no quiere decir que los esto sea en la misma velocidad, en el mismo ritmo que lo hace el nodo sinusal. El nodo sinusal para todos siempre va a ser como el mejor, el, como el marcapaso ideal, ¿ya? Eh, Puede ser auricular ectópico, ya cuando se origina en otra zona de la aurícula, o nodal si se genera en el nodo sinauricular, o sea, perdón, en el nodo auriculoventricular, ¿ya? Aunque no es propiamente un ritmo auricular como tal, ¿ya? Para que lo tengan claro porque muchas veces se va a ir confundiendo, ¿ya? En la apariencia. Y como les decía, el ventricular va a ser el tamaño del QRS. La taquicardia sinusal es la que le habíamos hablado, que es la normal alterada, ¿ya? Se sigue transmitiendo el ritmo como debería, pero se va transmitiendo de una manera más rápida, ¿ya? Tengo una taquicardia sinusal. ¿Qué la puede provocar? Cualquier estado hiperdinámico, el ejercicio, la fiebre, la sepsis, algún tipo de hipotensión como respuesta a, ¿ya? El hipertiroidismo, el embarazo, el consumo de adrenérgicos, ¿ya? Se caracteriza por la presencia de la onda P, ¿ya? Siempre va a estar, va a tener un ritmo sinusal, ¿ya? Yo voy a encontrar ese ritmo sinusal con morfología normal, seguida de los complejos QRS angostos, ¿ya? No es propiamente una arritmia, ya que el ritmo sigue siendo normal, ¿ya? Pero sí es como la alteración más frecuente en los marcapasos, ¿ya? Ya. Las extrasístoles, ¿ya? De las extrasístoles tenemos auriculares y ventriculares, ¿ya? Las auriculares son como salidas, por así decirlo, de la aurícula, ¿ya? Voy a tener pez, así como eh, previa a la salida habitual. Por ejemplo, acá voy a tener una salida, en vez de tenerla aquí, la voy a tener acá, ¿ya? Tengo esa salida y me va a formar un QRS. Y va a venir el otro QRS seguido, ¿ya? Como debería ir normalmente. ¿Por qué les explico esto? ¿Ya? Porque a diferencia de las extrasístoles ventriculares, ¿ya? Las ventriculares tienen un QRS ancho, por una parte, y tienen una pausa compensatoria. ¿Por qué en este caso no va a haber, o sea, se ve este movimiento, ¿ya? De hecho, y esto no es un infarto porque está solo, ¿ya? El infarto estaría presente todo el tiempo, ¿ya? En este caso, esto yo lo voy a ver por una extrasístole. ¿Por qué? Porque solamente se va a activar el ventrículo, ¿ya? Si se fijan, el punto salió como una pequeña R, por así decirlo, que es el inicio del potencial de acción, y se movió de manera aberrante. O sea, probablemente tuvo que esto salir desde la punta, ¿ya?
y dirigirse en dirección contraria al ritmo, a la electricidad habitual para que se alejara y se pusiera muy negativa, ¿ya? Va a generar un aumento del movimiento, ¿ya? Va a generar esta repolarización, ¿cómo se llama esto? Media aberrante que va a hacer como vuelta a la isoeléctrica, y después de esto el corazón va a hacer una pausa, ¿ya? Va a hacer una pausa en la que va a recuperar su estabilidad, por así decirlo, y va a volver a activarse desde el ventrículo, o sea, desde la aurícula, ¿ya? Desde el sino auricular. ¿Ya? Cosa que en las extrasístoles auriculares no pasa, no es necesario, ¿ya? Por así decirlo. Sigue funcionando el no sino auricular de una manera común y corriente, ¿ya? Él va a seguir tirando sus potenciales, pero por ejemplo puede haber una extrasístole auricular en otro punto de la aurícula y puede no desordenar todo, sino que simplemente haberse activado, generó un nuevo ¿cómo se llama esto? Contracción ventricular, pasó por el nodo B, y después vino la normal que venía del sino auricular a generar otra contracción, ¿ya? En cambio en esta no. ¿Por qué? Porque tengo mayor masa, ¿ya? Necesito, o sea, los tiempos de repolarización, la repolarización, ¿cómo se llama esto? Absoluta y la tardía, relativa, perdón, van a jugar este cambio. Esa pausa es lo que se demora en repolarizarse completamente el ventrículo, ¿ya? Y permitir una nueva contracción, ¿ya? Entonces, fibrilación, ¿se entendió esta sístole? Para que me entiendan, para que también me entiendan en la clase, ¿ya? Se la voy a ordenar un poquito más para que no sea tan enredado, ¿ya? Entonces, fibrilación auricular. También. Esta es de aurícula o de ventrículo. Lo dice el nombre, así que me lo pueden contestar. ¿Sería De aurícula. QRS ancho o QRS corto? O sea, sí, O sea, angosto. angosto, perfecto. QRS angosto. Ya. Entonces, eh, se produce la fibrilación auricular, se generan fenómenos de reentrada a nivel auricular, ¿ya? Dos que no siguen el patrón ordenado, por lo tanto, eh, no producen una P como tal, yo no observo la P, ¿ya? Se desaparece la P porque voy a ver varias P que no van a estar relacionadas, van a ser irregulares, ¿ya? No va a ser la misma P que la inicial. ¿Por qué? Porque no todo está saliendo del nodo sinusal, ¿ya? Todo está saliendo de todas partes de la aurícula, ¿ya? Asociado habitualmente a hipertensión, o sea, a hipertrofia de la aurícula izquierda, como habíamos hablado antes, ¿ya? Cuando se genera, por ejemplo, la estenosis mitral, y aunque no se pueda ver en el electrocardiograma, porque no va a haber una onda P, se va a ver oculta. Y por eso es importante, si es que yo veo una hipertrofia de la aurícula izquierda, ¿ya? Avisarle al paciente de que puede pasarle esto, de que puede generársele como taquiarritmia, que se le pueden generar palpitaciones, el sentir palpitaciones, ¿ya? Porque se puede descompensar, se puede generar alguna fibrilación. ¿Ya? Se va a caracterizar por un ritmo irregular, QRS angosto, ¿ya? Cuando es una arritmia auricular o es supraventricular. ¿A qué me refiero con esto? Que hay veces en las que la fibrilación auricular, ¿ya? Puede transmitir sus ondas o que el nodo AB no esté funcionando de manera ideal. ¿A qué me refiero? Que transmita todo ese desorden que hay para arriba, que hay arriba en la aurícula, lo transmita hacia abajo, ¿ya? En cierto modo lo ordene porque va a generar contracciones del ventrículo ordenado, pero más rápido, porque le están llegando muchas, ¿cómo se llama esto? Eh, como potenciales de acción a ese nodo AB, ¿ya? Entonces, puede haber un punto en el que reaccione mal y transmita esa misma velocidad a los ventrículos y se genere una arritmia ventricular, ¿ya? Y eso, por lo tanto, ensanchar el QRS, pero eso es cosas puntuales, ¿ya? Lo habitual es un QRS angosto, ¿ya? Eso solamente si llega a haber otra alteración aparte de la FA, ¿ya? La ausencia de P, porque lo que les decía, no se va a ver una P igual que la otra, se van a ver todas distintas.
fibrilación de la línea de base, o sea, la isoeléctrica no va a ser recta, sino que va a tener ciertos como movimientos extraños, ¿ya? Suele tener taquicardia, pero la frecuencia va a depender si es que hay bloqueo en el nodo AB o no, ¿ya? Si hay una transmisión rápida, probablemente sea con taquiarritmia, ¿ya? Ahí, ahí está. Entonces, el ritmo sinusal normal, si se fijan, tengo la P, tengo una isoeléctrica que está normal, ¿ya? Y la transmisión de cada por supuesto, en el nodo AB como de una forma normal. En cambio, en el ritmo de la ventrilación, o sea, de la fibrilación auricular, no tengo una isoeléctrica estable, ¿ya? No tengo un patrón regular, por ejemplo, esa P no es la misma que esta está más delgada, esta está más superior, esta está más inferior, ¿ya? Tengo todas estas que están distintas antes del QRS, ¿ya? Entonces sería como la definición de la onda P sería la onda deflectiva superior que precede al QRS. En este caso tengo muchas que preceden al QRS y que están todas distintas a la otra, ¿ya? Entonces no tengo un ritmo. De hecho, si se fijan, también hay una transmisión del nodo AB que sea pseudo aberrante, ¿ya? Porque está transmitiendo no ordenadamente, ¿ya? No está logrando como llevar un orden de sus como contracciones ventriculares, ¿ya? De la transmisión de los potenciales. Sino que aquí está mandando dos, después está mandando tres, dos, una, ¿ya? En cambio, en el Flutter, ¿ya? Lo que tengo es una macro reentrada, o sea, imagínense como una carretera que pasa entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿ya? ¿Qué se va a generar? Se va a generar que se genere un loop, ¿ya? Tal como había explicado en la clase, una reentrada, entonces va a estar pasando rápidamente una cantidad repetitiva de potenciales de acción por el nodo sinauricular, ¿ya? Y se va a estar activando de manera más rápida de lo que puede transmitir finalmente el nodo AB, ¿ya? Entonces, se caracteriza por lo siguiente, tiene un ritmo regular y tengo el QRS angosto. Se ven ondas P, ¿ya? ¿Por qué se ven ondas P? Porque va a ser la misma. ¿Cómo la reconozco? Por lo mismo, porque es regular, ¿ya? Lo que voy a ver es la misma onda, de la misma magnitud, del mismo ancho, ¿ya? Pero repetidas veces, ¿ya? Por eso es lo que me está diciendo que todo está viniendo desde el mismo punto, porque se está transmitiendo de la misma forma, ¿ya? Entonces, lo que se va a generar es que se va a ver como unas ondas en serrucho o en diente de tiburón, ¿ya? Con una frecuencia sobre 300, las ondas P. ¿Cómo mido eso? De la misma forma que yo mido la frecuencia del QRS, de la regla de 300, por ejemplo, la puedo ver para el flutter auricular. ¿Por qué? Porque yo pongo cualquiera de las P en la línea grande y la comparo con la siguiente P, ¿ya? Si coincide con la siguiente como línea del cuadro grande, va a ser 300, ¿ya? Esa velocidad de la aurícula se está contrayendo a 300 por minuto. Eso no quiere decir que los ventrículos necesariamente vayan a ver igual, ¿ya? Porque el nodo AB va a estar frenando ese ritmo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que hay veces en las que el nodo AB se satura y empieza a dejar pasar más contracciones, ¿ya? Y ahí va la relación, y por eso les puse eso en la guía también, que es la relación que hay entre el bloqueo que genera el AB y la transmisión de las cantidades de contracciones que va a transmitir hacia los ventrículos, ¿ya? De esos 300 que medimos de la aurícula, ¿ya? Si yo transmito de 5 en uno, ¿ya? Voy a dividir esos 300, o sea, le van a llegar, no sé, por ejemplo, 300 estímulos, pero solamente va a dejar pasar 60. Si son 4 a uno, así, 75, porque lo divido en 4. De 3, 100. De 2 es 150 y de uno en uno va a estar por sobre 200 o por sobre incluso hasta los 300. Habitualmente no alcanza a llegar a los 300. ¿Por qué? Porque
colapsa antes el sistema, no alcanzo ¿cómo se llama esto? A irrigar la sangre y voy a terminar probablemente muriendo antes que llegue a 300 latidos por minuto, pero es para que tengan esa noción, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Aquí se pueden confundir con una taquicardia supraventricular, ¿ya? Paroxística supraventricular. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que se van a estar transmitiendo tan seguidas, ¿ya? Las ondas, sobre todo las QRS, ¿ya? Porque está pasando por el nodo B y están contrayéndose los ventrículos, que va probablemente a esconder la P y se va a ver como muchas ondas, o sea, como muchos QRS seguidos, ¿ya? Que es la definición de la taquicardia paroxística supraventricular, porque es una taquicardia que se produce en el nodo B. Estoy transmitiendo, sigue siendo de QRS angosto, porque lo está transmitiendo desde ahí, ¿ya? Va siguiendo la línea habitual de los ventrículos, del sistema de éxito conductor de los ventrículos, pero van a partir desde el nodo B. Entonces va a estar transmitiendo, 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 ¿ya? En el flutter auricular muy rápido se va a asimilar, se va a hacer más o menos parecido porque se va a esconder esa P, ¿ya? Esa P va a estar como superpuesta con el QRS. Entonces, déjame ver si hay imagen. Aquí está, ¿ya? Esto, por ejemplo, los dos son flutter, ¿ya? Flutter auricular. Si se fijan, esa onda tiene la misma forma que esa y la misma que esa. Transmitió a los ventrículos. Después, una onda, dos ondas, tres ondas, cuatro ondas, transmitió. Cuatro ondas, transmitió. Y así. Esta está entre 4 a 1 como 3 a 1, ¿ya? Podríamos estar hablando entre 75 y 100, ¿ya? De hecho, podemos calcular, o sea, en estricto rigor aquí no se puede, tendríamos que hacer la regla del 6, pero para tener una noción, por ejemplo, entre estos dos, si nos fijamos, es más o menos regular, serían 300, 150, 100, entre 75 y 100, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ya aquí está más ordenadito en dibujo, esta sí es 3 a 1, ¿ya? Ordenado. 3P iguales, ¿ya? Se transmite. 3P iguales, se transmite, ¿ya? ¿Qué tenemos después? La taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Se generan por muchas situaciones, ¿ya? Pero lo que va a estar haciendo es que se está haciendo una reentrada que está haciendo pasar por el nodo AB rápidamente, ¿ya? Y pasando también por una vía accesoria probablemente, por una vía rápida, que no me esté frenando y que me esté activando desde, ¿cómo se llama esto? Desde la aurícula, pase rápido, se devuelva por el nodo AB y vuelva a pasar por la vía rápida. Entonces va a ser que se transmita directamente hacia los ventrículos rápidamente por la vía normal, ¿ya? Pero a mayor tiempo sin el frenado que habitualmente genera el nodo AB, ¿ya? Entonces, se produce por un fenómeno de reentrada, ya sea por una reentrada nodal del 55% o por un áspera específico, ¿ya? ¿Como cuál? Como el Wolf Parkinson White, que es el más clásico, que es el que tiene la onda delta. Antes del QRS se le ve como una guatita, ¿ya? Perdón. Tiene distintas presentaciones electrocardiográficas y, por ejemplo, tenemos el simple, el común, que se caracteriza por ser una taquicardia regular, ¿ya? De QRS angosto y con frecuencia cercana a los 200. Y si se fijan acá, no se ve la P, o se ve muy poco, ¿ya? Casi que se ve superpuesta con el QRS, ¿ya? Y debería verse así, ¿ya? Porque no hay P, no hay una P como tal, no está mandando el marcapaso P, ¿ya? La reentrada está generándose entre el nodo aurículo ventricular. Entonces, desde ahí está partiendo la falta de pausa, ¿ya? Y está transmitiendo y haciendo que se vea varias contracciones del ventrículo, ¿ya? Sin que se ponga aberrante la transmisión en el ventrículo. Sigue yendo por la misma línea, sigue yendo por el haz de His, sigue yendo por la rama de Purkinje, ¿ya? Pero se van a contraer muchas veces muy rápido de forma regular, ¿ya? Entonces, ¿podemos tener taquicardias paroxísticas supraventriculares con una aberrancia? Sí, ¿ya?
que pueden estar asociadas con bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, ¿ya? Por lo que tienen QRS ancho, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Es porque se genera la misma eh, circuito que hablamos recién, pero hay un punto en el ventrículo en el que no está transmitiendo. Entonces se me está generando esa pausa. Y al generarse esa pausa, ¿ya? Yo voy a generar aberrancia, porque se van a empezar a generar fenómenos de reentrada en esas pausas, ¿ya? Lo que habíamos hablado en la clase. Se van a generar como desórdenes y activaciones alteradas en esas pausas que hay en los bloqueos, ¿ya? Y se tiene que tratar como una taquicardia ventricular, ¿ya? ¿Cómo lo voy a diferenciar o cómo lo voy a lograr tratar distinto? ¿Ya? Con la presencia de complejos RS en las precordiales, ¿ya? Que hayan RS en las precordiales, ¿cómo se llama esto? Que sean estos mismos RS menores a 100 milisegundos o 2,5 cuadritos. Alguna imagen que haya de bloqueo de rama, sea izquierda o derecha, ¿ya? Eso me va a estar indicando que se asocia más a una taquicardia paroxística supraventricular aberrante y no a una taquicardia ventricular. O sea, me refiero a que no esté un foco en el ventrículo que esté generando taquicardia por sí solo, sino que en algún momento esté pasando por el nodo AB y la ausencia de la disociación AB, ¿ya? Aurículo-ventricular. Que, ¿cómo se llama esto? No haya, ¿cómo se llama esto? Esta asociación entre la aurícula y el ventrículo, entre la P y los QRS, ¿ya? Si no están todos estos criterios, ¿ya? Si no están de esos cuatro que hablamos, va a ser una taquicardia ventricular y no una taquicardia supraventricular con aberrancia, ¿ya? El síndrome de Wolff-Parkinson-White es lo mismo, ¿ya? Pero se va a encontrar estas otras cosas, ¿ya? Puede que antes que se produzca esta taquicardia supraventricular, empiecen a aparecer estos cambios antes, previos. Se empieza a cortar el PR, ¿ya? Se empieza a cortar antes de la P, se acorta el segmento, ¿por qué? Porque va a haber una guatita que precede al QRS. ¿Qué significa esa guatita? Es que está pasando electricidad desde la aurícula al ventrículo por otra vía, que no es el AB, ¿ya? Entonces está dejando pasar más rápido, ¿ya? Pero aún así, después se sigue pasando por la vía habitual, por el haz por el haz de His y se va por el Purkinje, ¿ya? Entonces se mantiene, se hace el delta, pero se mantiene la QRS normal, ¿ya? Y el ensanchamiento del QRS no va porque se ensanche ni la R ni la S, sino que se dilata por esta onda delta, ¿ya? Por eso se termina siendo más ancho el QRS, ¿ya? Pero eso son cosas previas a que pase la taquicardia supraventricular, ¿ya? Antes de que empiece la descompensación, antes que empiece ¿cómo se llama esto? Las palpitaciones, el dolor de pecho, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí está la explicación en sí. También se le llama preexcitación, ya que la onda de despolarización baja simultáneamente por el nodo B y por el haz que está extrasistémico, ¿ya? Pero al pasar por esta un poco antes, porque no tengo esa pausa, ¿ya? Se produce la onda delta, la que acorta el PR, ¿ya? Y alarga también el QRS. ¿Ya? Puede generar otras arritmias, como les había hablado recién, ¿ya? La taquicardia supraventricular simple, la aberrante, ¿ya? Puede estar asociado a FA, ¿ya? Y que se caracteriza por ser muy rápida y alternar QRS ancho y QRS angosto, ¿ya? Porque como si tengo una FA, imagínense que están muchos puntos que están como activándose y están transmitiendo por este lado rápido, ¿ya? Hay algunos en los que se va a ir por el lado bueno, se va a ir por el lado normal, ¿ya? Por el haz de His, y hay otros que se va a ir el resto de los ventrículos porque el haz de His va a estar en un estado de repolarización recién. Entonces no va a pasar esa onda por ahí, esa potencial de acción y se va a ir por otros lados, ¿ya? Entonces eso va a hacer que se ensanche, ¿ya? Estas son las ondas delta, ¿ya? Se acorta el PR y se ensancha el QRS, ¿ya?
taquicardia ventricular. ¿Y cómo vamos con el tiempo? Ya estamos apenas. ¿Ya? Entonces, de hecho ya deberíamos haber terminado. A ver cómo voy con... ¿Cuántas me quedan? Me quedan un poquito hartas. Eh, mm, estamos un poco atrasados. ¿Prefieren dejarlo hasta acá y se los termino de explicar después, a la vuelta? ¿Qué me dicen? ¿Alguien me está escuchando? Sí, profe. Yo creo que sí. Yo tengo la otra clase ahora de los de quinto. Entonces, ya a las 5 y no va a alcanzar. No, para la próxima clase entonces, profe. Si no alcanza, Ya. mejor lo explica detallado, Sí, porque si no se ¿no? los voy a explicar más Sí, rápido y lo que queda igual. Esa sobre todo es la más complicada. Los bloqueos no son tan complicados, ¿ya? Pero, ¿cómo se llama esto? Los anteriores sí, ¿ya? Sobre todo la taquicardia ventricular es como la que voy a demorarme un poco más de tiempo, ¿ya? Pero eso, ¿ya? ¿Fueron entendiendo el electrocardiograma? ¿Entendieron por lo menos infarto? Con eso me quedo tranquilo. sí, profe. Ya. Sí, Bueno, ya. Eso pues. Cuídense, que estén muy bien. Usted igual, profe, cuídese. gracias, profe. No, Hasta profe, luego. Nos vemos. gracias. Buenas fiestas.